Administrativando Abogados. Hola a todos, bienvenidos a este espacio de actualidad de Administrativando Abogados. Hoy contamos con Ana de la Herrán Piñar. Ella es presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Y hola Ana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Iba a lanzarme ya directamente al tema porque nos gustaría hablar contigo de la situación de la función pública española y te pregunto, ¿degradación o adaptación? Pues es un tema muy interesante, la verdad. Un tema muy interesante y con esas dos palabras, con esos dos conceptos, ¿no? De la degradación o la adaptación, pues podemos hacer una serie de reflexiones que pueden ser interesantes para aquellos que nos estén escuchando, ¿no? La verdad que en los últimos tiempos hemos visto, bueno, pues cómo la digitalización ha introducido cambios en nuestra vida muy importantes, ¿no? A un nivel además muy, muy elevado. Y así también, pues la administración pública pues, se ha visto sometida a estos cambios. Por lo tanto, es normal que tengamos nosotros como funcionarios, como servidores públicos, que adaptarnos también a este proceso de cambio, de digitalización, y luego hay que tener en cuenta también que este proceso de cambio y digitalización en España en concreto, pues hay que enlazarlo con la necesidad de cobertura de determinadas plazas que, bueno, pues se han ido, en fin, se han ido jubilando, ¿no? Entonces, es verdad que una cosa es la adaptación, que nosotros tengamos ahora pues, necesidad de perfiles que sean más digitales, e incluso los que no tenemos un perfil digital, como es el mío, ¿no? Que yo estudié Derecho, pues también tengo que adaptarme, evidentemente, y tengo que conocer las herramientas digitales en el ámbito de la inspección de Hacienda. Si no conoces esas herramientas, evidentemente pueden escaparse muchos fraudes tributarios. Por lo tanto, es necesaria esa adaptación. Es necesario también, quizás, pues que pidamos, no solo ya dentro del trabajo, sino también en la forma de acceso, pues una serie de conocimientos, o no, formemos directamente cuando se entra en el ámbito de la administración pública por primera vez, pues formar a todas esas personas, ¿no? Pero esa adaptación, que por supuesto es imprescindible. De hecho, nosotros mismos hemos visto, no solo ya digo en términos del contenido del trabajo, sino también incluso de la forma de trabajo. El teletrabajo se ha implementado también en el ámbito de la administración pública con bastante éxito en el caso de la administración tributaria, porque ya tenía un avance tecnológico importante que ha permitido pues esta implementación, ¿no? De teletrabajo. Pero eso, que está muy bien y que es muy positivo desde mi punto de vista, eh, bueno, pues no implica necesariamente que tengamos que modificar el nivel de exigencia en la preparación que tenemos que tener nosotros como funcionarios públicos para realizar los servicios públicos necesarios, ¿no? Es decir, pongo un ejemplo muy claro para que la gente me entienda. Si yo tengo necesariamente que conocer las normas tributarias, pues está muy bien, evidentemente, que conozca toda la tecnología, pero las normas tributarias las tengo que conocer, porque si no, el que está delante de mí, evidentemente, pues me va a tomar el pelo mucho más fácilmente que si yo conozco, efectivamente, si no conozco las normas, que si conozco las normas tributarias, ¿no? Aparte de esto, como un ejemplo muy básico, ¿no? No solo es la norma tributaria, conocer la jurisprudencia, conocer, bueno, pues todo el entramado de normas que existen hoy en día en el ámbito tributario, que no es sencillo, evidentemente, sabemos que es complejo, cada vez más. Por ejemplo, la fiscalidad internacional pues, ha tenido un importante desarrollo en los últimos años, ¿no? Entonces, evidentemente, esos conocimientos los tengo que tener. ¿Que luego puedo disponer de las herramientas tecnológicas para ayudarme en mi trabajo y apoyarme en mi trabajo? Sí, evidentemente. No solo a la hora de escribir, sino a la hora de buscar las búsquedas que yo puedo realizar, por ejemplo, de esta normativa o de esta jurisprudencia. Pero yo tengo que saber antes. O sea que al final toda la tecnología no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para poder realizar mi trabajo. Pero tengo que tener, como digo, una elevada preparación para que precisamente en el ámbito, por ejemplo, de la inspección de Hacienda, pues no se me escapen fraudes, ¿no? Y esto, evidentemente, pues tiene que combinarse con otro requisito que nosotros hemos venido también desde la asociación recordando mucho también en fin, todas las instancias, que es el tema, por un lado, decíamos, la preparación y por otro lado, la objetividad en la selección. Lo que se pide al funcionario es que no sea un enchufado, lo voy a decir así en estos términos muy coloquiales, y que no esté colocado ahí porque es amigo, porque conoce, porque es el primo, porque en fin, le ha hecho un favor a alguien y entonces le deben ese favor. Entonces, eso es un poco los dos elementos que debe de tener una buena selección del funcionario. Por supuesto, el método tiene que ser el adecuado, pero
debe dar lugar a que ese funcionario, en definitiva, sepamos que tiene una preparación determinada. Y además, ese funcionario tiene que estar elegido de manera objetiva, con criterios objetivos. En ningún caso, los criterios objetivos deben de ser criterios para seleccionar a los funcionarios públicos, que es un poco lo que nosotros hemos venido advirtiendo como peligro. Luego, efectivamente, una vez que ya se entra en la función pública, podemos bueno, pues introducir unas técnicas a lo mejor de preparación para realizar el trabajo mejor, el trabajo en equipo, el liderazgo, por ejemplo, en el caso de aquellos que van a desempeñar un puesto directivo. Todo eso está fenomenal y se puede además poner en práctica una vez que ya entras, pero desde luego el conocimiento previo y la objetividad en tu selección creo que son requisitos imprescindibles que nunca deben faltar. Pues creo que al final me da la sensación de que es tanto adaptación, como hablabas tú al principio de tu exposición, ¿no? La digitalización, porque ya los ciudadanos estamos casi todos, hay mucha gente mayor de la que no tenemos que olvidarnos, que no está digitalizada, pero yo creo que la base de la sociedad española sí que está ahora mismo digitalizada y efectivamente los funcionarios públicos, especialmente del ámbito tributario, también tienen que conocer estas nuevas tecnologías con las que relacionarse. Aparte de trabajar, aparte del teletrabajo y su trabajo diario, también las relaciones con el ciudadano. Y luego quizá nos metemos en una parte un poco más difícil, oscura o tenebrosa, no sé cómo llamarla, relacionada con la segunda parte, lo que has mencionado del acceso a la función pública, que quizá ahí pueda ir más este concepto de degradación. No sé, y me vas a permitir que tire un poquito más de este hilo. ¿Qué pensáis en la asociación con las últimas modificaciones que se están produciendo para el acceso a la función pública en España? Pues nosotros advertimos un peligro importante, porque, en fin, bajo el lema de la modernización, estamos hablando, ¿no?, de adaptación, todas estas cuestiones que estás planteando, no se está produciendo una modernización. Es evidente que se está produciendo una degradación. No es moderno si tú tenías un temario, vamos a poner un ejemplo, de 30 temas, no es modernizar, eliminar y decir, bueno, pues ahora te vas a examinar solo de 10 temas. Eso es reducir. Vamos, es que no tiene más vuelta de hoja. Y, y no es modernizar tampoco decir que se van a introducir en la selección criterios que pueden ser de carácter subjetivo, como estaba comentando, ¿no? Anteriormente, pues como pueden ser, a ver, la empatía con la gente o el trabajo en equipo, demostrar, bueno, yo creo que ese tipo de criterios son muy peligrosos. O, por ejemplo, las entrevistas. Las entrevistas. Eso yo creo que es importante saber que en el ámbito privado pueden chocar nuestros métodos de selección, pero es que no somos una empresa privada. Nosotros no buscamos maximizar beneficios económicos. Buscamos ofrecer un buen servicio público, de tal manera que nosotros lo que tenemos que tener es enfrente, como ciudadanos, ya me pongo en el lugar de ciudadano, una persona que esté muy bien formada y que haya estado y haya sido elegida pues precisamente con un criterio objetivo, no sea el primo, el tío, el sobrino, el amiguete de no sé quién. Eso es lo que no se puede permitir. Entonces, realmente los cambios los vemos mal, los vemos con mucha tristeza, porque se han reducido temarios, los exámenes, por ejemplo, que eso también es una cuestión que creo que es interesante que sepa la gente. Si tú no tenías ningún problema a la hora de realizar un examen escrito, pues ahora de repente dicen, no, exámenes tipo test, porque el tribunal le resulta más cómodo corregir el examen tipo test. Pero bueno, aquí a qué estamos, a pensar en la comodidad del tribunal o a querer tener un buen funcionario que preste un buen servicio público. ¿Qué pasa? Que luego hay gente que no sabe redactar bien, o que comete faltas de ortografía. Y ya, incluso aunque utilicemos el ordenador, es que se nota mucho la degradación en ese sentido. Nosotros tenemos que cuidar la excelencia. Y lo digo, por supuesto, esto también evidentemente está enlazado con lo que estamos viendo a nivel del sistema educativo. Pero creo que no podemos dejarnos vencer por eso y tirar la toalla. Nosotros tenemos que pedir la excelencia. O sea, yo creo que eso el ciudadano lo merece. El ciudadano paga impuestos para tener delante a gente excelente. Por eso digo que no somos empresa privada. La empresa privada puede utilizar entrevistas si le parece oportuno, pero la administración pública no debe utilizar entrevistas, no debe utilizar criterios subjetivos, tiene que utilizar criterios muy objetivos y de una elevada preparación. ¿Consideras que lo que se está realizando en la actualidad es tratar de asemejar el modelo de función pública español al modelo de función pública, por lo menos de captación de talento, como lo llaman,
en la Unión Europea? Porque este sistema que has mencionado es prácticamente el que se hace en la Unión Europea, prácticamente en el temario, luego tienes que hacer algún trabajo en equipo y posteriormente una entrevista. ¿Crees que es lo que se está intentando? Pues sí, de hecho en algún documento lo han mencionado, pero creemos que es un error. De hecho, creemos, y firmemente lo puedo decir, que los funcionarios que tenemos una preparación mayor, pues estamos en mejores condiciones para afrontar muchas dificultades y muchos problemas en estos ámbitos que una preparación que evidentemente a la que tú no le estás dedicando 8 o 10 horas al día. Eso es evidente, ¿no? Si tú le dedicas 8 o 10 horas al día a entrenarte, eres un nadador y te entrenas 8 o 10 horas al día, no vas a nadar igual que el nadador que se entrena 1 hora al día. Entonces eso, bueno, es una cuestión de datos, ¿no? Ahí está. Y de hecho creo que incluso me atrevo a decir que, bueno, por lo que hoy he oído, que en el ámbito de la Unión Europea, tendría que comprobarlo, pero parece ser que incluso están intentando volver a una selección, sobre todo de perfiles menos generalistas y perfiles más especializados. Estamos en un mundo muy complejo, cada vez más complejo. Y yo pongo de ejemplo el ámbito tributario. Entonces, esta idea también que parece ser que se tiene desde el Ministerio de la Transformación Digital y la Función Pública, parece ser que se está lanzando de cuerpos más generalistas y demás, pues en mi opinión es una idea equivocada. Una cuestión es que tú tengas, evidentemente, una formación integral y otra cosa es que tú te especialices. Es que si no te especializas, desde luego, vas a tener, como en nuestro caso, enfrente a gente que sí se está especializando y que va a pasar por encima de ti, desde luego, con una tranquilidad pasmosa y, por tanto, en nuestro caso, se nos van a escapar fraudes tributarios que pueden ser, evidentemente, consecuencia de la pérdida de recursos públicos importantes, ¿no? Entonces, estos modelos nuevos pues de selección, como estamos indicando, con menos conocimientos, con más competencias, ¿de qué me sirve un funcionario que sea muy empático si no tiene ni idea de qué artículo se aplica? O no tiene ni idea ya no de resolver un problema. Viene un contribuyente, viene a hacer la declaración de la renta, vamos a poner el ejemplo, y yo digo, ay, qué simpático, pero no tiene ni idea de cómo se hacía, pues en este caso, cómo se declaraba este hecho imponible, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo así muy, muy básico, ¿no? Para que la gente me entienda, pero se trata, evidentemente, tenemos que ser amables, tenemos que ser educados, tenemos que saber trabajar en equipo, pero es que, bueno, yo desde luego que estoy dentro de la función pública, trabajamos en equipo y eso que en nuestra época no teníamos, ya nos daban formación directiva y trabajo en equipo, pero no teníamos la formación que hay ahora para los funcionarios tan intensa de trabajo en equipo y demás, y aún así se sabía hacer el trabajo. Yo creo que no, tenemos la manía en España de siempre mirar qué hace fuera el funcionario, en este caso la administración pública, vamos, de la Unión Europea, y tirar piedras contra nuestro propio tejado. Pero yo creo que eso es una costumbre que la tenemos también en otros ámbitos y es un error. Saquemos a la luz todas las virtudes de nuestro sistema y, por supuesto, procuremos mejorar los defectos y intentar buscar soluciones a esos defectos. Pero no estemos pensando que el modelo ideal está fuera porque quizás esté dentro, solo que lo que hace falta es intentar darle una vuelta, mejorarlo, promoverlo y desde luego, como digo yo, dar a conocer al ciudadano que evidentemente tiene delante un funcionario que va a estar bien preparado y objetivamente elegido. Quizá la respuesta se halla en no tratar de estandarizar, porque la verdad es que tenemos un número muy alto de cuerpos superiores diferentes, cada uno con sus particularidades, y quizá tratar de cortar a todos por el mismo patrón para agilizar procesos, que es una de los motivos que se han dado, o para tratar de acercarnos a la modernidad, la digitalización, todo eso. Quizá, como tú estás comentando, no sea la respuesta adecuada y sobre todo para algunos cuerpos en específico, como es el vuestro. Y de aquí me gustaría irme a otro terreno que creo que también puedes aportarnos muchísimo, como es el de los interinos. Es una conversación que está a día de hoy de actualidad por la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aparte de la Ley 2021 de estabilización, que sé que conocéis perfectamente. Así que no sé si me dejas que también te pregunte por vuestra opinión con respecto a esta cuestión. Pues también es un tema muy interesante y sobre el que nosotros nos hemos pronunciado. Si estamos hablando de que queremos tener como ciudadanos un funcionario bien preparado y objetivamente elegido, pues esto entra en contradicción con la introducción de interinos masivamente. Me voy a explicar. Nosotros no estamos en contra del funcionario interino. El funcionario interino es una figura prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público que tiene que existir
pero para las funciones y por durante el tiempo necesario, estrictamente necesario. Lo que no se puede decir es vamos a introducir masivamente interinos en todos los cuerpos y en todos los ámbitos. Eso es, desde mi punto de vista, un gravísimo error y precisamente está en contra de lo que nos está diciendo Europa. Eso es precariedad en el empleo público, temporalidad en el empleo público y no queremos eso. Imaginemos que, bueno, pues que en el ámbito de los inspectores de Hacienda contratamos interinos que evidentemente no van a tener la preparación de haber pasado los ejercicios que hemos tenido que pasar, los que hemos aprobado la oposición, ni tampoco el curso que en la escuela dura casi un año para formar a ese funcionario, ¿vale? Y entonces contratamos a ese funcionario interino para hacer, pues eso, una inspección o una comprobación o, en fin, tener que tratar con el ciudadano, con el contribuyente, pues me parece que ya de por sí suena bastante a, en fin, a absurdo, ¿no? Entonces, realmente no estamos nada de acuerdo con esta necesaria, obligatoria lista de interinos que parece ser que se ha obligado desde el área de función pública a incluir en todas las oposiciones. Y nosotros, particularmente, hemos recurrido nuestra convocatoria porque también se recogía de manera indirecta la cláusula de los interinos, porque era una obligatoriedad que establecía el Real Decreto de Oferta de Empleo Público. Ahora recurrimos eso con administrativando abogados y a partir de ahí pues veremos qué dicen, pero realmente entendemos que dicen la justicia, pero entendemos que eso es un error gravísimo en nuestro cuerpo y por supuesto en otros muchos cuerpos. Ya, como digo, tiene explicación en algunas áreas, pero desde luego no se puede generalmente admitir a interinos en todas las áreas porque además de que no tiene sentido, desde el punto de vista de la prestación de servicio público, tampoco, desde luego, favorece, como decimos, pues esta estabilidad en el empleo público. Sí, entiendo lo que comentas, que quizá además es un poco contradictorio, ¿no? Esta imposición que nos viene desde la Unión Europea y que hay que adaptarse y hay que eliminar a esa gente que ya está en una situación de interinidad para luego recoger interinos por otro lado, volver a crear puestos de interinos. La verdad es que es algo ciertamente complejo. Yo no sé. ¿Cómo consideras tú que va a terminar en vuestro ámbito esta cuestión de incorporar de pronto interinos? Pues, hombre, de momento no se está produciendo, pero esperemos, como señalo, hemos recurrido esta convocatoria, veremos qué pasa. Otros cuerpos también han recurrido sus respectivas convocatorias. Vamos a ver qué pasa, porque hay determinados ámbitos de la función pública, insisto, en los que no debe admitirse la interinidad por las funciones que realiza. Y además, también lo que hemos comentado, generaría una desestabilización y una precariedad en el empleo público que está en contra, con lo cual es que no se entiende bien por qué se sigue insistiendo. O sea, nos dice la Unión Europea que nos lleva diciendo tiempo que esto no puede ser y nosotros seguimos insistiendo, mirando para otro lado. No sé, no entiendo muy bien cuál es la finalidad, la verdad. Y solo me hace sospechar mal, sinceramente, que se obra de mala fe para tener alguna finalidad, desde luego, que no es la que, en fin, la positiva para ofrecer un servicio público de calidad al funcionario, ¿no? No nos gusta nada y no suena nada bien, ni me produce, desde luego, ninguna tranquilidad. Pues no me quedan más preguntas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de Administrativando Abogados y muchísimas gracias por esa vocación de servicio público que se desprende de tus palabras. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.